el programa de hoy, Papa Francisco pide apagar la televisión y abrir la Biblia. Vaticano señala que periodistas que acompañen al Papa a Irak deberán estar vacunados contra el COVID-19. Iglesia en Centroamérica pide atacar causas que originan las migraciones. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y yo soy Bárbara Socorro. Gracias por estar con nosotros. Y nos enlazamos de inmediato con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos comentará que el Papa ha pedido que se apague la televisión y se abra la Biblia. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. Los recurrentes dolores de ciática que padece el Papa Francisco le impidieron presidir la misa del Domingo de la Palabra de Dios. Sin embargo, Monseñor Rino Fisichella leyó la homilía que el pontífice tenía preparada, en la que invita a apagar la televisión y abrir la Biblia. En la homilía redactada por el Santo Padre, el Papa recordó que Dios está cerca, que su reino ha bajado a la tierra. Dios no está allá arriba en los cielos, lejos, separado de la condición humana, subrayó el Papa Francisco, sino que está en medio de la humanidad. El pontífice insistió en que el tiempo del distanciamiento terminó cuando en Jesús Dios se hizo hombre. Desde entonces Dios está muy cerca, nunca se separará ni se cansará jamás de la humanidad. El Papa Francisco aseguró que la palabra de Dios permite constatar esa cercanía e invitó a no renunciar a la palabra de Dios. Por ello animó a pedir al Señor fuerza para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectar el móvil y abrir el Evangelio. Por otro lado, durante el rezo del Angelus Dominical, el Papa Francisco recordó que la salvación no es automática, sino que requiere de una conversión. A pesar de no poder presidir la misa del Domingo de la Palabra de Dios en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el pontífice sí presidió el rezo del Angelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano y recordó que la salvación no es automática, sino que es un don de amor que requiere una respuesta libre y la conversión. Señaló que la conversión es cambiar de mentalidad y cambiar de vida, no seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios, que es Jesús. De momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Continuando con las noticias, les contamos que el Vaticano informó que los periodistas que acompañen al Papa Francisco en su viaje a Irak deberán estar vacunados. Hace poco se informó que los periodistas que eventualmente acompañen al Papa Francisco en el avión que los lleve a Irak deberán estar vacunados previamente contra el COVID-19, según fue indicado por la oficina de prensa de la Santa Sede. Al publicar las primeras indicaciones logísticas del viaje papal a dicho país en Oriente Medio, previsto para llevarse a cabo desde el 5 al 8 de marzo de 2021, la comunicación vaticana expresó que todos los reporteros admitidos al vuelo del Santo Padre, residentes en Italia, podrán solicitar la vacunación en el Vaticano, ya que será necesario recibir la primera dosis a principios de febrero y la segunda a finales del mismo mes. De igual forma, aparte de la vacuna, los profesionales de la comunicación deberán realizarse un hisopado molecular antes de cada salida internacional y en caso de que el resultado sea positivo, cuando estén por salir de Italia, no podrán participar en la travesía y tendrán la obligación de pagar los gastos de las sanciones relativas al hotel en Irak y al billete de avión. En ese sentido, los preparativos continúan y las solicitudes de acreditaciones serán posibles hasta el próximo 25 de enero. Es preciso mencionar que a pesar de todos estos avances, el Papa Francisco afirmó en una reciente entrevista que todavía no está seguro si podrá viajar a Irak. En otros ámbitos, la Iglesia en Centroamérica pidió atacar las causas que originan las migraciones. Recientemente, el secretario episcopal de América Central, CEDAC, exhortó a las autoridades a trabajar por erradicar las causas estructurales que originan la migración y promover el desarrollo de políticas efectivas que brinden oportunidades de superación para todos. Ello a raíz de una nueva caravana de migrantes que habría partido de Honduras hacia los Estados Unidos.
En ese contexto, los obispos resaltaron que reconocen y respetan el legítimo derecho a la soberanía de los países involucrados en el tránsito de estos migrantes, pero pidieron en nombre de la caridad que no se vulneren los derechos humanos. Además, frente a la violencia de los últimos días en Guatemala, hicieron un llamado urgente a las instituciones garantes y fiscalizadoras del cumplimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales a que se mantengan en total alerta y en monitoreo constante para defender a las personas, especialmente a las mujeres y niños. Finalmente, el Secretariado Episcopal de América Central reiteró su respaldo y agradeció a todas las personas y organismos de la Iglesia que en primera fila brindan la atención humanitaria, ya que señalaron, ese es el ejemplo del buen samaritano pedido por el Señor Jesús. Como en algún momento ha dicho el cardenal Pietro Parolin, las personas deberían tener el derecho a no tener que emigrar. Las personas emigran porque normalmente no hay un horizonte esperanzador para ellos y su familia en el lugar de origen. Es una situación difícil, una decisión difícil. Bueno, la comunidad internacional debe concentrarse en las causas de este éxodo masivo, porque no es despoblando lugares de la tierra que solucionamos los problemas de las personas. Es contribuyendo a que todas las comunidades y todas las naciones puedan contribuir a que el futuro para todos sea más esperanzador. Por otro lado, en Costa Rica, los obispos de la nación indicaron que vacunarse contra el COVID-19 es responsabilidad moral y exigencia de caridad. Veamos. La Conferencia Episcopal de Costa Rica animó a los fieles a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y recordó que vacunarse es una responsabilidad moral y una exigencia de caridad en estos momentos de crisis sanitaria. Por medio de un comunicado, los obispos señalaron que en un esfuerzo como país y gracias a la vocación que tiene la sociedad costarricense de proteger la vida en todas sus etapas, se ha iniciado con el proceso de vacunación contra este virus. Como se sabe, desde el pasado 24 de diciembre de 2020, dicha nación comenzó la aplicación de las vacunas Pfizer-BioNTech contra el coronavirus y actualmente, según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, se registra más de 24,000 personas que han accedido a la inmunización. En esa línea, el episcopado dijo que los ciudadanos tienen un compromiso social y moral de cuidar unos de otros al velar por la salud propia y de los demás, e indicó que es necesario renovar e incrementar este compromiso en este tiempo en que la pandemia ha golpeado a todo el mundo. No obstante, no dejaron de señalar que el acceso a la vacuna no exime de seguir respetando las medidas de prevención y de cumplir con las medidas sanitarias que son fundamentales para no propagar la enfermedad, como lo es el uso de la mascarilla, la aplicación de protocolos adecuados a la hora de toser y estornudar, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. Ahora nos vamos rápidamente con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre un comunicado de la Iglesia con consideraciones bioéticas frente a la vacunación contra el COVID-19. Hola Lida, te escuchamos. Gracias compañeros, estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá en esta oportunidad para contarles que el tema de la vacunación contra el COVID-19 ha dado mucho de qué hablar en nuestro país. Aún hay demasiada incertidumbre frente a aspectos como fechas, acceso y procedimientos. En este sentido, recientemente la Iglesia colombiana a través del Episcopado ha publicado un artículo con consideraciones bioéticas sobre este asunto. El texto se basa en algunas de las reflexiones hechas por el Papa Francisco durante este tiempo de pandemia y también se han tenido en cuenta los aportes de los dicasterios de la Curia Romana a este respecto. El director del Secretariado Nacional de Pastoral Social nos habla sobre el tema. Estas consideraciones llevan en primer lugar una reflexión sobre la dignidad humana y por lo tanto el hecho de que el vacunarse o no debe ser una decisión voluntaria y personal. Sin embargo, se recalca el grave problema de contagio acelerado, las muertes que hemos visto cada día, la situación de impacto social muy fuerte del COVID en toda la población. Y por lo tanto, eso lleva a la conclusión de que la vacunación es altamente recomendable.
basados en principios sobre todo de carácter ético, en donde consideramos que cada persona es responsable de sí misma y de la salud colectiva. Por otra parte, hace un llamado para que se garantice desde los organismos estatales unas condiciones de justicia, equidad, de justo precio, unas condiciones de accesibilidad a la vacuna para todos los sectores de la población y no solamente para aquellos que están en poblaciones urbanas, en condiciones de conectividad, etcétera, adecuadas. Finalmente nos hace un llamado para que tengamos confianza en la comunidad científica, para que entendamos la necesidad de desarrollar las vacunas en condiciones excepcionales y por lo tanto que entendamos que es muy urgente en este momento abrir espacio para que todas las personas de manera solidaria tengamos acceso a ella, también de manera responsable, de manera consciente y con un alto nivel de solidaridad frente a todos los que nos rodean. Por otra parte, hace algunos días la Procuraduría General de la Nación hizo un reconocimiento muy especial a la labor realizada por el padre Daniel Saldarriaga Molina desde el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá en calidad de director ejecutivo. Se trata de la distinción ética en el servicio otorgada a quienes participan en actividades encaminadas al desarrollo y la promoción de los valores y principios constitucionales y legales. El padre Saldarriaga viene liderando esta fundación desde el 2001 y los resultados que se han logrado en épocas como esta de la pandemia han sido muy importantes frente a la lucha contra el hambre, no solo aquí en la capital, sino también en muchos otros territorios del país. Hemos logrado llegar a cerca de 1.500.000 personas cuando antes atendíamos a 300.000. Y hemos movido cerca de 30 millones de kilos cuando en los años anteriores, con mucho esfuerzo, llegábamos a cerca de 14 millones. Hemos logrado tener a más de 10.000 donantes cuando en los años anteriores, en efectivo, nos ayudaban entre 700 y 800 benefactores. Muy bien amigos, eso es todo por ahora desde Colombia. A ustedes muchas gracias por estar atentos y nos vemos pronto. Gracias, líder. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ataca a providas católicos y evangélicos a causa del aborto. No obstante, arzobispo de San Francisco responde a Pelosi y le recuerda que ningún católico puede favorecer el aborto. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa y les contamos que la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, atacó a los providas católicos y evangélicos a causa del aborto. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, arremetió contra los provida en el país a causa de su oposición al aborto y dijo que estaban dispuestos a tirar toda la democracia río abajo solo por ese tema. En un reciente episodio del podcast de la demócrata Hillary Clinton, Pelosi dijo que el apoyo al expresidente Donald Trump de parte de votantes pro vida y religiosos es un asunto que le da mucha pena como católica. Además, comentó que quienes rechazan terminar un embarazo deben amar la anticoncepción y que quienes se oponen a esto son hipócritas porque ellos mismos no tienen familias numerosas. En el podcast, Nancy Pelosi expresó que cuando Donald Trump elaboró una lista de jueces a quienes nombraría presidente, fue como un silbido de perro para los evangélicos, los católicos y todos los demás, porque una mujer no iba a tener el derecho a elegir. Por su parte, Hillary Clinton arremetió y dijo que aquellos que en su opinión y experiencia no ven el asunto del aborto como prioridad, han usado estos temas y preocupaciones legítimas y el entendimiento de la fe para obtener y usar el poder.
Cabe mencionar que aunque tanto Clinton como Pelosi atribuyeron al uso de anticonceptivos la disminución de la tasa de abortos, el Instituto Guttmacher reveló que en Estados Unidos comenzaron a bajar más pronunciadamente desde 2008, mucho antes de que se promulgara el mandato anticonceptivo de la Ley del Cuidado de la Salud. No obstante, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, respondió a los ataques de la presidenta de la Cámara de Representantes y afirmó que ningún católico puede favorecer el aborto. El arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, respondió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmando que ningún católico en conciencia puede favorecer el aborto. El prelado respondió así a los ataques de Pelosi en un podcast con Hillary Clinton, en el que sugirió que evangélicos y católicos pro vida opuestos al aborto hicieron que Donald Trump llegara a ser presidente, algo que afirmó le da mucha pena como católica. En ese contexto, en una declaración publicada en el sitio web de la Arquidiócesis de San Francisco, Monseñor Cordileone aseguró que ningún católico en conciencia puede favorecer el aborto y que nuestra tierra está empapada de sangre de inocentes y que eso debe parar. Como se sabe, Nancy Pelosi apoya el aborto pese a ser católica. En 2008 dijo en un programa local que durante siglos los doctores de la iglesia no han podido dar esa definición respecto al inicio de la vida y que su fe católica no debe tener un impacto en el derecho de una mujer a decidir. Por tanto, el arzobispo de San Francisco resaltó en su declaración que Nancy Pelosi no habla por la Iglesia Católica y sobre el asunto de la igual dignidad de la vida humana en el vientre, sino que ella habla en contradicción directa con el derecho fundamental que la Iglesia Católica ha defendido claramente durante 2000 años. Además, argumentó que cuando Pelosi habla del derecho a decidir en referencia al aborto, coloca una cortina de humo para perpetuar a toda una industria que se aprovecha de uno de los males más atroces e inimaginables. Lo último que se nos habría ocurrido, ¿no, amigos? Que los que defienden la vida, los católicos que defendemos la vida y los evangélicos somos unos vendidos. Vendemos la democracia, vendemos todo por la fijación que tenemos por defender al más vulnerable entre nosotros. Uno pensaría más bien que el político que acaba traicionando su conciencia es el vendido. Y es muy importante que si ese político se presenta como un católico públicamente, como hace la señora Pelosi o hace el señor Biden, que los obispos los desenmascaren una y otra vez, para que quede claro en la conciencia de los fieles que uno no puede apoyar el aborto y ser católico coherente. Por otro lado, en la siguiente nota les presentamos una serie de señales de esperanza para el movimiento Provida en los Estados Unidos. Veamos. En medio de un año en el que la administración Biden-Harris busca introducir una agenda de gobierno que incluye abortos extremos en Estados Unidos, todavía hay una serie de señales favorables para la lucha provida. En primer lugar, la 48 Marcha por la Vida en Estados Unidos sigue adelante y se llevará a cabo el viernes 29 de enero de manera virtual. En segundo lugar, hay un récord histórico de 29 mujeres pro vida que servirán en la Cámara de Representantes, más del doble del récord anterior. De igual manera, con Amy Coney Barrett como jueza recién confirmada, la Corte Suprema está en una posición como nunca antes para socavar Roe vs. Wade, el caso con el que el Tribunal Supremo abrió las puertas al aborto en Estados Unidos en 1973. Por otro lado, los centros que cuidan los embarazos se mantienen fuertes, según contó el Instituto Charlotte Lozier en un informe titulado «Los centros de embarazo resisten la prueba del tiempo», siendo ellos los que están en la primera línea de batalla del movimiento Provida al atender a las mujeres más necesitadas. Además de esto, existe una creciente conciencia de la reversión de la píldora abortiva.
Por último, la pandemia de COVID-19 ha hecho que más personas aprecien la preciosidad de la vida humana. Se espera que este año más personas comprendan el mensaje pro vida subyacente. Todas y cada una de las vidas humanas tienen dignidad y vale la pena protegerlas. En otra noticia les contamos que la plataforma Comparticipación lanzó un nuevo libro que recopila a través de infografías valiosos datos para la defensa de la vida y la familia en México, América Latina y el mundo entero. Para contarnos todos los detalles de esta importante obra estamos conectados con Marcial Padilla, director de Comparticipación. Marcial, un gusto tenerte con nosotros nuevamente en WTN Noticias. Un saludo para todos los que siguen el programa. Marcial, cuéntanos cómo nació esta iniciativa de realizar un libro de infografías con datos de la defensa de la vida y la familia y qué buscan alcanzar con él. Para que los ciudadanos realmente tengamos el control de las decisiones que suceden en la sociedad, todo comienza con saber y entender, abrir los ojos para poder cambiar el mundo. Y la información hoy en día tiene que ser gráfica y atractiva. De ahí que decidimos hacer una colección con 100 infografías con los temas más relevantes, donde todos nosotros podamos entender fácil y rápidamente, de una forma gráfica, qué son y por qué suceden todos estos cambios culturales que nos inquietan. ¿Y nos podrías comentar un poco del libro? ¿Qué información importante encontrarán las personas ahí? El libro recoge 100 infografías elaboradas entre 2018 y el 2020 que hablan sobre todos los temas que puedan tener que ver con la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad. Obviamente la protección del derecho a la vida y evitar la legalización del aborto, pero también el derecho de los padres a educar a los hijos frente a imposiciones de gobierno, entender qué es el VIH y cómo se contagia frente a algunas iniciativas de la ideología de género. Obviamente hablamos también sobre la legalización de las drogas, testimonios en primera mano sobre padres de familia y antiguos adictos que puedan hablar sobre el impacto de las drogas en su vida. Eso y muchos otros temas. Finalmente, Marcial, ¿qué otras acciones se están desarrollando con la plataforma Comparticipación para este 2021? En México es un año electoral, entonces, al igual que muchas otras organizaciones, también nosotros nos vamos a acercar a los candidatos para que respondan a los ciudadanos, para que ellos hagan caso de nuestra agenda y no nos intenten utilizar para ella. Y con Participación, al igual que muchas otras organizaciones de Latinoamérica, vamos a seguir luchando para que en todo el continente se respete la dignidad de la persona humana y logremos frenar el progresismo que intenta hacernos perder nuestra dignidad y el valor de nuestras familias. Este libro se puede visitar en línea, se puede ver infografía por infografía a través del sitio infografías.comparticipación.mx. Repito, infografías.comparticipación.mx. Se puede ver cada infografía, se puede descargar el libro completo gratuitamente o incluso se puede pedir en forma física a través de ese sitio. Marcial Padilla, gracias por habernos acompañado hoy en WTN Noticias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias nuevamente, Marcial. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos trae información de una donación de 2.500 receptores de radio para estudiantes de zonas rurales en la ciudad de Iquitos. Te escuchamos, Alessandra. Hola amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Les cuento que la iglesia de Iquitos donará 2.500 receptores de radio a estudiantes de zonas rurales. Esta donación tiene como objetivo asegurar el acceso a niños y jóvenes a la educación remota. La iniciativa integral para llevar la educación este 2021 hasta las comunidades rurales e indígenas de las provincias de Maynas y Loreto Nauta viene siendo impulsada por el Vicariato Apostólico de Iquitos, con el fin de mejorar el acceso a niños y jóvenes loretanos cuyos hogares no tienen acceso a Internet, a un televisor o a una radio. De acuerdo a lo explicado por Monseñor Miguel Fuertes, administrador diocesano del Vicariato Apostólico de Iquitos, los radios receptores serán ecoamigables, ya que van a ser elaborados con material reciclable.
Cabe resaltar que esta iniciativa solidaria, encabezada por la Iglesia de Iquitos, tiene lugar tras la conclusión de una colecta realizada a mediados del 2020 con el fin de adquirir una planta local de producción de oxígeno en el menor tiempo posible para aquellos pacientes de COVID-19. Por otro lado, les contamos que el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, rindió homenaje a los médicos fallecidos en la región durante la pandemia. Debido al sensible fallecimiento de 11 médicos piuranos a lo largo de la pandemia del coronavirus, el Consejo Regional Séptimo Piura del Colegio Médico del Perú organizó una ceremonia póstuma de reconocimiento a estos valerosos doctores. En ella, Monseñor José Antonio Eguren dirigió una liturgia de oración y unas emotivas palabras de homenaje en la que catalogó a los médicos, hoy en presencia del Señor, como los héroes de bata blanca y mártires de la medicina piurana. Por otro lado, reiteró a todos los profesionales de la salud su cercanía y afecto, así como reconocimiento y eterna gratitud. Además, los invitó a abrazar con fe y amor a Cristo crucificado, para así llenarse de fuerza y esperanza. Y desde el Arzobispado del Cusco fue celebrada una santa misa de fiesta en honor a San Sebastián Mártir, patrono del distrito sebastiano. En la Plaza Mayor del distrito de San Sebastián, y bajo todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social por el COVID-19, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco, presidió la Eucaristía en honor a San Sebastián, en la cual afirmó que a pesar de la pandemia, la fe de la ciudad no se ha paralizado ni disminuido, sino que se ha mantenido firme. Además, se refirió al distrito de San Sebastián como un pueblo eminentemente creyente y que, tal como lo dice su historia, esta fe es un tesoro que ha sido heredado de sus padres, un don que no puede morir, sino que tiene que ser preservado y transmitido a las nuevas generaciones. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Adelante, estudios. Gracias, Alessandra, por la información. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.